Hola, somos Rodrigo Valderrey y Carlos y voy a presentar la práctica. En primer lugar, hemos incluido detección de anomalías para ver datos inviables o imposibles, puesto que hemos observado que los había y hemos creído que era una buena oportunidad de introducir esto. Así pues, hemos utilizado estas variables que se pueden observar, fijado un umbral y empleado k-means para detectar este tipo de incoherencias e inconsistencias, ya que HST no sería apropiado teniendo en cuenta datos climáticos como se discute más arriba. Eh, em, Como podemos observar, hay algunos datos que son evidentemente imposibles y dado el threshold, muchos deberían ser descartados. Incluso evaluando lo que se ha detectado, hemos visto, por ejemplo, presiones de cero, lo cual sería imposibles. Lo cual, estos son errores en el dataset y por eso, para no incluir ruido en el resto del estudio, hemos decidido eliminarlos haciendo un filtro para poder trabajar bien dentro de todo lo que es posible. Con respecto a las técnicas de data drift, lo que hemos decidido es utilizar KSWin y AdWin, las dos, pero para distintas variables, temperatura y humedad, KSWin y AdWin, wind speed y visibility, debido a la naturaleza de estas variables, algunas más estables y otras más irregulares. Hemos implementado según la metodología y hemos visto que estamos observando que continuamente están acumulándose estos drifts, lo que nos hace pensar que, como podemos observar, el que más tiene es temperatura, pues nos hace pensar que realmente está captando que constantemente estos cambios tan periódicos que se tienen en el clima son todo drift de los datos, lo cual es coherente por cómo funcionan estos métodos basados en ventanas. Hemos decidido plotear para observar que en efecto está cambiando, por ejemplo, la temperatura, la variable con más drift, con el tiempo. Y si superponemos el número, los drifts detectados sobre el cambio de temperatura durante el tiempo, vemos que de acuerdo a cómo esperamos que funcionen estos sistemas, es coherente que estén detectándose tantísimos drifts y no se esté adaptando bien a la naturaleza de estos datos que en el fondo sí que hacen drift de datos constantemente, pero no es algo inadecuado, solo que es parte de la naturaleza de los datos. Así pues, efectivamente estos datos tienen drift, pero son coherentes con lo que podríamos esperar. En cuanto al concept drift, lo que se ha estudiado son los diferentes métodos que hemos visto en la asignatura. Se han implementado todos ellos debido a que hemos considerado necesario para un dataset tan inestable como el que hemos visto, implementar tantos métodos como nos permitan detectar cambios en el concepto del modelo, y cada uno de estos métodos se han implementado para para todos los métodos de clasificación que se han implementado, de los cuales vamos a hablar a continuación. Lo primero que hemos realizado es implementar los distintos conceptos los diferentes métodos de detección de concept drift y pasamos al problema de clasificación, en el cual lo que queríamos determinar es, en un primer momento se pensó de la idea de determinar si determinar el problema de clasificación como intentar ajustar el modelo para que identifique el tipo de precipitación que hay, pero al pensar que puede haber un gran desbalanceo entre los días que llueve y los días que nieva, se ha pensado en otra solución. En este caso, hemos transformado el dataset para obtener una clase salida que sea días nublados y días en los que hace un tiempo distinto que no sea nublado. En este caso, uno significa nublado, que junta los tiempos de mostly cloudy y partly cloudy, y cero si tiene un tiempo diferente. Empezamos con los árboles de decisión, en los que hemos implementado el Hopfinger Adaptive Tree, el cual consigue adaptarse muy bien a cambios bruscos, lo cual es bastante coherente para este dataset, en el cual puede haber bastantes saltos de los parámetros de un día a otro, de una medición a otra. Y bueno, si bajamos un poco, podemos ver toda la implementación que se ha realizado de este modelo. Y en cuanto a los métodos probabilísticos, se ha decidido implementar el Gaussian Knife Bayes, debido a que las variables entradas de este modelo son variables continuas y este es el único modelo de probabilísticos que se puede ajustar a este tipo de variables. El único punto a tener en cuenta es que seguramente no todas estas variables se ajusten a una distribución gaussiana. Por ejemplo, la temperatura sí que es probable que lo haga, pero es probable que, por ejemplo, la presión o la velocidad del viento no tenga tanto esta distribución, y por ello es posible que tengamos unos peores resultados, pero esto lo discutiremos más adelante. Abajo podemos ver toda la implementación de este modelo con los métodos de concept drift, y pasamos a los modelos lineales. En este caso, a ser un problema de clasificación binaria, se ha implementado el perceptron, el cual es bastante para ajustarse rápidamente a los cambios que hay a lo largo del tiempo en los datos.
y podemos observar la implementación un poco más abajo en toda esta parte de código. Y pasamos a la comparativa de los resultados de los diferentes modelos. Podemos observar que, como ya he mencionado, el Gaussian Bayes obtiene la peor puntuación de todas, seguramente porque todas estas variables no tengan una distribución normal. Y podemos ver que tanto el Hopfield Classifier como el Perceptron tienen unos resultados bastante similares, pero que el modelo lineal consigue ajustarlo un poquito mejor que a los datos para esta salida. Y bueno, y eso es todo lo que podemos decir de clasificación. Si bajamos bueno, me falta aún explicar ahora los métodos de concept drift obtenidos. Se puede observar que para el Perceptron no hay casi concept drift y que para Gaussian Applies, de nuevo, como seguramente por no ajustar bien los datos, se ha obtenido el mayor número de casos de concept drift. Por otro lado, también destacar que el Holding Tree Classifier lo que tiene bastantes casos de drift en comparación al Perceptron, pero el resultado estaba casi a la par, lo cual indica que este modelo es capaz de adaptarse bastante bien a estos cambios. Si continuamos bajando, vemos el apartado de ensembles. En este caso hemos implementado tanto bagging como boosting como voting, y las variables, bueno, los métodos de bagging y boosting, sobre todo hemos decidido implementar los que se pueden adaptar a los cambios de concepto para poder adaptarse mejor a los datos de este problema. Sí, aquí tenemos la implementación de todos estos modelos y con los datos que llegan de entrada, y estos son los resultados. En este caso, podemos ver que el voting en este caso es entre el Extremely Fast Decision Tree y el Holding Adaptive Tree, los cuales uno se puede ajustar bastante bien a los cambios graduales y el otro a los cambios bruscos. Y esto lo que nos permite es tener un balance entre dos datos, lo cual hace bastante robusto al modelo y consigue los mejores resultados. También podemos ver que boosting pues no mejora tanto los resultados, mientras que el bagging lo mejora un poco más. Bien, comenzando con la parte de clustering, bueno, hemos evaluado las dos posibilidades que hemos visto, tanto Camino System incremental como DevStream. Sin embargo, Camino System incremental nos hace o nos obliga, por la naturaleza del algoritmo, a asumir cierta estructura en los datos para establecer un número de clusters y demás, que creemos que podrían no ajustarse tanto a algo tan complejo como pues es un problema en cuestiones climáticas. Por eso DevStream parece que es más oportuno, ya que él internamente va a elegir el número de clusters que necesita y va a poder ajustarlo, aunque sea más difícil de interpretar porque va a tener una estructura un poco más imprevisible. Sin embargo, bueno, pues lo hemos siguiendo la estructura habitual, donde primero predecimos, luego aprendemos y generamos los clusters, y después hemos generado una pequeña interpretación con las medias de los clusters para poder entender un poco qué está haciendo el el algoritmo. Hemos detectado que se han generado 11 clusters, donde el primero es el más grande, que agrupa la mayoría y agrupa lo que es normal en las temperaturas de Reino Unido que estamos utilizando, donde hay una humedad alta, una temperatura baja, una presión coherente y pues principalmente está lloviendo, hay un poco de humedad y demás. Y sin embargo, otros clusters muy pequeñitos están agrupando valores extremos o situaciones muy raras que se han vivido, como temperaturas muy bajas, con mucha humedad y mucha presión, etcétera. Posteriormente las hemos visualizado y creemos que aporta bastante. Vemos como hay unos pequeños clusters así claritos que se han quedado aislados, y donde esta sección es este clúster cero es la que agrupa temperaturas medias y humedades altas, mientras que esta zona son temperaturas más calientes y humedades bajas, por ejemplo. Aquí en esta tabla quedan resumidas esos clústeres. En cuanto a la regresión, hemos decidido implementar tanto el par regresor por el cambio brusco de los datos y el Holding Tree Regressor. Bueno, si podemos bajar un poco más los datos, vemos la implementación de cada uno de ellos. Lo primero, determinar se me ha olvidado de mencionar el problema que estamos intentando tratar para la regresión. En este caso es determinar la temperatura de salida frente al resto de variables. Se separan aquí las diferentes columnas y se ejecutan cada uno de los métodos para estas variables. Podemos ver en este caso que en el error MAE, par obtiene un menor error que Holding Tree, lo cual indica que ajusta mejor las variables a la salida. Y bueno, lo que indica que Holding Tree, aunque tenga menos de 8 grados de error, lo cual es un poco elevado, pues también lo ajusta, es aceptable, pero PAR lo hace bastante mejor.
Bien, continuando con el último apartado, el tratamiento de texto, hemos utilizado otro dataset que está muy relacionado, porque aunque no es el mismo, está relacionado con opiniones sobre el cambio climático. Tendríamos noticias objetivas, tweets que apoyan que el humano causa el cambio climático, neutrales, que no son noticias, pero son neutrales, y el -1, que sería que no creen que el humano influya en el cambio climático. Para evaluar distintas cuestiones, podríamos considerar a priori que TF-IDF es una estructura más compleja, entonces que puede funcionar mejor, pero por la naturaleza de los tweets, donde hay eh, otros términos que también importan mucho, y debido al método que utilizamos para ello, que lo hemos incluido aquí, el multinomial NB, hemos creído que también es muy interesante utilizar eh, Bag of Words, como explicaremos más adelante. En cualquier caso, primero hemos incluido una pequeña representación para que se vea cómo está tratando internamente esta vectorización de la información. Como sabemos, Bag of Words cuenta en términos brutos cuántas apariciones hay, mientras que TF-IDF almacena frecuencias. Y hemos hecho dos preprocesamientos, un preprocesamiento habitual y un preprocesamiento que es diferente porque deja URLs, deja hashtags y demás, porque creemos que esa información en un tweet es importante. Hemos definido esta función para utilizar los modelos, los pipelines, y los hemos utilizado. Como observamos con el primer preprocesamiento, pues más o menos tenemos un rendimiento decente, considerando que hay 4 clases y que son sentimientos y no son cuestiones muy diferentes, como analizar el género de una película, donde las palabras claramente van a ser diferentes, o géneros de un libro y demás. Aquí son palabras que no están muy relacionadas, entonces creemos que es un buen rendimiento. Mejora incluso con Bag of Words, como vemos aquí, con respecto a TF-IDF. Luego tenemos esta segunda aproximación, donde en TF-IDF este segundo preprocesamiento no ha sido favorable. Sin embargo, en Bag of Words sí que vemos que ha mejorado la anterior alternativa y diferenciamos mejor los datos. Sí que es verdad que sacrificando un poquito de precisión en el 1, pero aprendiendo mucho mejor a diferenciar las demás, lo cual creemos que es bastante interesante, porque al final en TF-IDF lo que está haciendo es meter casi todo en la clase 1, y por eso su accuracy sube, aunque incluso sea peor, porque la mayoría de los datos están en la clase 1. La última aproximación que habíamos hecho era intentar, mediante Adwin, crear una función que se adaptase a los posibles casos de concept drift, donde los tweets quizá tuviesen un concept drift y pudiésemos variar el valor de alfa en función de eso, porque creíamos que era una aproximación interesante de evaluar. Pero lo que hemos observado en los resultados, como se puede observar aquí, es que directamente no ha habido concept drift, y por eso, como no lo ha detectado Adwin, pues no ha variado alfa. Alfa se ha quedado en el valor de 1, que es el que viene por defecto, y bueno, como discusión de los datos, lo más importante que hemos detectado es que alfa igual a 1 funciona bien, porque se corresponde al suavizado de Laplace, que es algo que por eso viene por defecto, es algo que en general funciona bien. Y también hemos visto que utilizar Bag of Words, que utiliza términos brutos, con este preprocesamiento ligeramente modificado para el problema, es un acierto. En cuanto a las conclusiones generales, hemos podido ver que, bueno, hemos podido concluir, si subes un poco, hemos podido concluir que, el análisis de las variables es algo complejo, debido a que son unas variables que pueden cambiar bastante. Y entonces luego la definición de clústeres o la elaboración de regresiones o de clasificaciones es una tarea bastante compleja para los diferentes modelos, debido a que todos estos datos están muy mezclados entre ellos y varían mucho a lo largo del tiempo. En cuanto ya unas pruebas que hemos hecho al finalizar el proyecto, hemos lo primero de todo comprobado las distribuciones de las diferentes variables, sobre todo teniendo en cuenta el modelo de Gaussian-Bayes para ver la distribución que tiene cada una de estas. Podemos observar que la temperatura y la presión sí que tienen una distribución que se puede asemejar un poco a la normal, y luego el resto sí que algunas se puede, por ejemplo, la visibilidad, pues a lo mejor se puede medio ajustar a lo normal, pero no es del todo ajustable. Entonces, esto seguramente es lo que provocaba que el modelo no ajustase del todo bien los resultados. Y para finalizar, enseñar un poco el desbalanceo que teníamos en la clase, en la clasificación, entre la primera opción que teníamos, que era los datos de lluvia y frente a los de nieve. En este caso vemos que es gigante el desbalanceo, y la nueva clase que hemos creado, que tenía nublado u otros tiempos, pues podemos ver que sigue estando algo desbalanceado, pero no es una diferencia tan brutal como la que se podía ver en el primer caso. Y con esto finalizamos el proyecto y esperemos que os haya gustado.